Saludos amigas y amigos, estamos en otra emisión más del podcast desde la sociedad civil. Me acompaña aquí el amigo Gerardo con R, Antonio Toñito Cruz. Este es el tercer programa. Hemos estado hablando primero del asunto político en términos generales, ¿verdad? Luego del asunto de la Comisión Estatal de Elecciones. Ahora vamos a hablar con una especie de fusión de las dos cosas, de resultados electorales y de un trabajo que hizo Toñito, que lo invito a que lo salpique, ¿verdad? Dentro de la discusión, dentro de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer una pequeña panorámica de breve, ¿verdad? De las elecciones, ¿verdad? Como él la ve, porque nosotros estamos aquí hablando, pero nosotros tuvimos campamentos distintos por mucho tiempo. Yo recuerdo que mi mamá un día te dijo en el Tribunal Federal, mira Kiko, no sé si te acuerdas de eso. Te dijo eso así porque te estaba molesta contigo, pero no te molestes con él porque eres el abogado, tú sabes. Tú sabes que eso me ha pasado con los padres o madres de alcaldes PNP, que uno son amigos de ellos. Los papás me insultan. Pues, tú sabes. Y entonces tienes que decir, mira, no, que eres amigo mío, que eres tu trabajo ahí. Sí, pero lo que pasa es que él está en un partido hegemónico y ha estado así de toda la vida, y mi posición era nosotros estábamos fuera de la comisión y la dinámica que había, pero nos respetamos. Hacen falta abogados como Toñito en el mundo, o sea, hay abogados que yo conozco que son que están en la LGTBT, en ese cráneo, que están en otro campamento, pero esa gente hacen falta. Hacen falta también, esos abogados hacen falta. Después que tú hagas tu trabajo. Había un señor que se llamaba Charles Houston, abogado negro, uno de los mejores abogados de la historia de Estados Unidos, que él decía que los abogados o somos ingenieros sociales o somos parásitos de la sociedad. Mira. Y mira, porque pues, tú estás para vivir los problemas de otros, sea para resolvérselo o para prevenírselo. Wow. Pero bien, pero tienes razón. Pero tienes razón. Bueno, vamos, amiga, Toñito, vamos a pasar por la de los 80, que es la más controversial. Ahí ganó Romero. ¿Quién fue su candidato judicial? 1980 es interesante, ya habían ocurrido los sucesos de Cerro Maravilla. Ajá. Y las vistas están... No, las vistas empezaron después. Okay. En el 1980 el Partido Popular pierde la gobernación, era Valencia. Hubo mucho... fue una elección bien cerrada. Esto Luis Acevedo casi se coge a la cárcel. De hecho, creo que ordenaron su arresto o algo por unas controversias que habían allí. En 1980 el Partido Popular no ganó la gobernación, pero controló la Asamblea Legislativa y el presidente entonces resulta electo. Resultó electo senador, pero lo escogen sus pares, a don Miguel Hernández Agosto. Hubo una controversia con un escaño de Humacao, con Jesús Santa Ponte. Ajá, y el de Río Grande que murió allí. No, Río Grande no, de Cagua, Muñiz. Pero era Santa. Yo creo que el caso que llegó al Supremo, que después llegó al Supremo Federal, que era PPD versus Rodríguez. Exacto. No, pero el representante que murió allí en el hemiciclo fue uno de Cagua. Pero como producto de la elección, no juramentado fue Jesús Santa. Pues tú sabes que en esa elección se dio un fenómeno interesante. Yo conocí a don Ángel Viera Martínez. Y es un caballero. Yo decía, tú tienes que tener habilidad política para presidir la Cámara estando en minoría. Porque estaba en minoría. Y presidió la Cámara. En lo que vino a decir con el pacto con Colbert. Viera Colbert. El pacto Viera Colbert. Interesante. ¿Sabes una cosa que me enseñó don Ángel Viera a mí? Me enseñó varias cosas. Pero porque él también escribió partido. Escribió el PNP, Partido de Renovación. Me dice, mira, Nelson, tengo cuidado con la política, ¿sabes? Él tiene una voz bien linda. Ten cuidado con la política. La política pela y enloquece. ¿De verdad? Ponte a pensarlo. La política pela y enloquece. Y otra cosa que me enseñó, yo estaba hablando de una cosa, me dice, Nelson, espérate un momentito. No pelees con todo el mundo. Cuando tú peleas con todo el mundo, tú eres el que estás mal. Mira para allá. Yo tuve la oportunidad no de conocerlo así, de que fuera amigo de uno. Yo trabajé. Me refirió a par de casos. 4 años después estuve trabajando con Samuel Cepeda padre, Antonio Rosa Guzmán también, que fallecieron. Y ahí ya él había perdido porque
se había acabado el pacto Viera Colbert, pero tuve la oportunidad de conocerlo en términos de compartir con él y me pareció todo un caballero. Pero 80 pasó esto. Rafael Hernández Colón era el gobernador, él se quedó como candidato a la gobernación, y entonces ocurre la división del Partido Nuevo Progresista entre Carlos Romero y Hernán Padilla, que era alcalde de San Juan. Y es la división que te dije en el primer programa, ¿verdad? Que ocurrió, que el PNP aprendió de esa división y nunca más le ha ocurrido eso. Y el Partido Popular a veces apuesta que la división del PNP va a ser de tal naturaleza que con eso basta. Está aprobado que estos números dicen que no. No basta la división del PNP. A veces yo pienso que hasta necesita una primaria para volver a ganar. Pero el Partido Popular en 1984 gana la elección y tiene 2 gobernaciones consecutivas de ¿Quién fue el primer comisionado residente? ¿Fuster? De Rafael, sí. Fuster. Y luego ese fue al Supremo. ¿Quién fue? Ese va al Supremo y llega a Colorado. Tito Colorado lo sustituye por un año. Oye, que está joven ese tipo. Sí, duro, está duro. Yo lo vi los otros días, este tipo que la tiene, tú sabes. Está duro. Nació en el 39. Nació en el 39. Duro y con la mente ahí. Bien y chévere. Flaco y ágil. Parece un chamaco joven. Estamos 2 cuatrienios consecutivos. Ahí pues lo que ha pasado a muchos gobernantes, que después de 2 cuatrienios pues pierde un poquito de efectividad. En el 88 él le ganó, Hernández Colón le ganó a Corrada. A Baltasar Corrada, exacto. En aquel debate de echar para adelante. Ya para 1992, pues ya el Partido Popular estaba, la gente, nuestros electores, se cansan de estaban hartos Hernández Colón, dilo así. La verdad. Y entonces no servía, el de top no servía, era una cosa increíble. Una figura bien importante allí en el Senado, que era Victoria Muñoz Mendoza, nada más y nada menos que la hija de Muñoz Marín. Y Rafael anuncia que no va a correr. Victoria corre la gobernación. Hay gente que dice que Rafael poco le ayudó. Y es el año en que se postula como candidato a la gobernación Pedro Rosselló. A ella le metieron el palo de no se puede. Deportista. A ella le metieron el palo de no se puede. No se puede donde quiera. No se puede. Y aquel se puede. Y por 2 cuatrienios consecutivos, Pedro Rosselló es el gobernador, 92, 96. Y aprovecho para decir algo que yo lo discutí en este último, en el año 2012, porque Pedro Rosselló en 1996, Pedro Rosselló, no el PNP, Pedro Rosselló obtuvo 1 millón y pico de votos. Ah, sí, lo obtuvo. Sí, él. No el Partido Nuevo Progresista, que yo escucho al líder del PNP decir, en aquellos tiempos, y no lo dicen, somos un partido 1 millón de votos, porque Luis Fortuño lo hizo también. No es ningún partido 1 millón. 1 millón sacó Pedro Rosselló y le reconozco ese mérito, y 1.025.000 sacó Luis Fortuño, pero el PNP ningún partido en Puerto Rico ha obtenido 1 millón de votos. Bueno, ya tiene. Bueno, el partido que. El partido nunca, no hay un partido 1 millón de votos. Sí. Le dio su buena pela a Estoril Acevedo. ¿Qué pasa? Con el pa' encima. ¿Te acuerdas? Con pa' encima. ¿Qué pasa? Que ahí el Partido Popular pierde la gobernación. Héctor Luis Acevedo logra la alcaldía bastante cerrada en San Juan. En el 96, ¿no? En el 90. El 96 fue el que perdió. En el 92. En el 88. En el 88. Luego repite nuevamente en el 92, se queda allá. Cuando Victoria pierde, pues Héctor Luis Acevedo es la persona que viene. ¿Quién fue el candidato comisionado residente de Héctor Luis? Me parece que fue Celeste Benítez. Sí, no me falla. Pero Héctor Luis Acevedo, tan pronto Victoria pierde la elección, corre entonces para la gobernación en 1996 y es cuando Pedro Rosselló llega al 1 millón y pico de votos. El Partido Popular sufrió una derrota increíble. Una nota al cárcel. Ya que me hablas de Pedro Rosselló, yo sé que tú llevaste un pleito contra Pierluisi el cuatrienio pasado. Estos anuncios que está poniendo Jennifer por ahí lo que pasa es que lo está pagando con su con su fondo de campaña. Okay, es la diferencia. Yo mire eso. Sí, okay. Eso es otra cosa. Sí, porque ahí fue que llevaron el caso del Departamento de Instrucción en el 96. Sí. Que esa paliza supuestamente se hizo con fondos públicos. Fue el caso aquel de la estrella del Departamento de Educación. Eso lo llevó un amigo en común que tú y yo tenemos. Gerardo. Fue el abogado que llevó ese pleito.
tan cerca como ayer me hablaron de algo, de un libro que va a salir sobre eso y creo que hay una controversia ahí, pero no estoy autorizado a hablar sobre ese detalle. Bueno, pero termina el segundo cuatrenio de Pedro Rosselló. Anuncia que no va a correr. El PNP, me parece que la reunión fue en Fajardo, me puedo equivocar. Los alcaldes del PNP... Sí, con los patés, fue en Fajardo del hospital. Que en ese entonces todavía eran la mayoría y empujaban los alcaldes del PNP. Yo reconozco que han tenido mucha fuerza o tuvieron mucha fuerza en un momento dado, y se mencionaba la posibilidad de que el candidato a la gobernación fuera el que fue superintendente de la policía, Toledo, pero al final se impuso Pesquera, Carlos Ignacio Pesquera, que había sido el secretario de Transportación de... Sí, él era Sánchez Vilella, lo que era Sánchez Vilella para Muñoz, María, era Pesquera para este. Sin embargo, ese año, Sila Calderón ya era, después de cuando Luis sale de San Juan, que va a correr para la gobernación, se presenta Sila Calderón. Sila Calderón había resultado electa y Sila Calderón se presenta a la gobernación. Era alcaldesa de San Juan. 96-2000. Ajá. En el 2000, Sila Calderón entonces pues se presenta como candidata a la gobernación y gana la elección. Y es la última vez que el Partido Popular Democrático es mayoría de votos íntegros en Puerto Rico. Ese episodio no vuelve a ocurrir en ninguna de las 5 elecciones que hemos tenido, que te lo mencioné en el programa anterior. En el año 2000, Sila Calderón pues tiene su gobernación, tenía todo. Fue la última, bueno, hoy tenemos un comisionado reciente, pero en ese momento fue el comisionado reciente de Aníbal Acevedo Vilá, teníamos control de Cámara y Senado, pero el partido estaba un poquito lastimado en términos de la perceptibilidad de la gente. Si le anuncia que no va a correr. Y a ustedes le hizo mucho daño ¿cómo te puedo decir? Este engreimiento. O sea, yo recuerdo la enmienda Vizcarrondo. O sea, el asunto de la Proela y la... Entonces la gente, mucha gente, incluyendo gente que yo conozco, cogían prensa atacando al Partido Popular. Esa es su manera de coger prensa, atacando al Partido Popular. Entonces al final mataron a Lela. Terminaron matando a Lela también. Y cometíamos un error que yo lo comenté. Yo era alcalde en esos días y lo comenté muchas veces de manera interna, y lo puedo decir, que el Partido Popular también cometió muchos errores en términos de estatus. Ganábamos los eventos, cuando los ganábamos bien los eventos plebiscitarios, y nosotros mismos escondíamos los resultados. No hacíamos nada, absolutamente nada con esos resultados. Contrario a lo que el PNP ha hecho, que inserta procesos plebiscitarios en sus elecciones para provocar que la gente salga a votar por ellos, para salvarse, y coge esos resultados y le da seguimiento. Oye, le da seguimiento, Nelson. Por favor. ¿Qué ha logrado? Nada. No, por eso. Pero le da seguimiento. El Partido Popular ni eso hacía. Y llegó un día que en el 2012 que Lela perdió. Y le metieron a Sánchez Valle y lo acabaron de baratar. Ahí Sánchez Valle permitieron que esto es increíble. Yo decía, pero ¿por qué el Partido Popular Democrático critica los eventos plebiscitarios del PNP, pero vamos a votar? Yo soy derecho. Esta mano que tú ves aquí, que los amigos están viendo, la última vez, o sea, del 2012 para acá, no es que no he votado, no he tocado una papeleta plebiscitaria. Yo me juré a mí mismo que hasta que yo no vea un evento plebiscitario donde el Congreso de Estados Unidos esté comprometido a respetar los resultados, no toco una papeleta. Y me molesta que mi partido critique el proceso, pero nos invita a votar. Sí, Y yo, qué contradicción más grande, ¿no? Bueno, pero rapidito. No, estamos en 2000, vamos en 2004. 2004... Ahí yo entro yo era alcalde de Ceiba en ese instante. Yo había anunciado que no iba a correr más a la reelección. Yo siempre he creído en la limitación de términos. Digo que no voy a correr y surge una vacante en la oficina del comisionado electoral y Aníbal Acevedo Vilá. Arréstalo. Yo te perdono. Casi fue así. Yo tengo un amigo. Casi fue así. Yo tengo un amigo en la oficina de Aníbal José Torres, hoy alcalde de Dorado. Yo tengo un amigo que dice que, bromeando con Aníbal Acevedo Vilá,
disculpa que te diga esto, a one man crime wave. ¿Tú sabes? Entonces decía, cuando alguien habla de Acevedo Vilá y salía, ¡apresadlo! Muy fino. ¡Arréstalo! Tú sabes, arréstalo, Aníbal, arréstalo. Pues llegó de comisionado electoral en febrero. Aníbal no lo sabía. Siempre que te van a dar los chavos, él se levanta la mesa. Eso salió en el caso. Yo llego a la oficina del comisionado en un fin de semana que en estos días vi un reel que de los que salen por ahí en los Facebook y esto, de cuando anuncian la condición de salud de Rafael Cordero Santiago. Ese mismo fin de semana Aníbal Acevedo Vilá me nombra a mi comisionado electoral. Llego a comisión electoral y unos meses después se da la elección más cerrada en la historia del Partido Popular Democrático. 3,000 y pico votos, ¿verdad? Por 3,000 votos. Llorado. Encima decimos llorado. Él gana la gobernación, no la comisaría residente, obviamente. No la mayoría de los municipios tampoco. Y fue la última vez, porque tú sabes que me gustan los datos, fue la última vez que un candidato a la gobernación gana, supera en votos a los alcaldes de su propio partido, y hablo del Partido Popular Democrático. Esa fue la última vez. A partir de la derrota del Partido Popular en el 2008, nunca más un candidato a la gobernación ha superado en votos al conjunto de votos de los alcaldes del Partido Popular Democrático. Que por eso es lo que te dije en uno de los primeros programas. Hoy yo no veo esa cuestión. Mira, ya que estás hablando del caso de los pibazos, ese caso fue bien resuelto. ¿Sí? O sea, y aquí el detalle fue el siguiente, para que los amigos que están escuchando sepan cómo funciona la comisión. Los comisionados se tienen que poner de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, entonces el presidente resuelve. ¿Qué ocurre? Para esas elecciones, todavía usted podía mantener su partido inscrito votando por la insignia. Entonces, la tesis del Partido Nuevo Progresista era que cuando tú votas, tú no votas por una cosa vacía, tú votas por el candidato. Así que si tú pusiste la X bajo el PIB y pusiste la otra X al lado de la cara de Aníbal Acevedo Vilá, ese voto es nulo, porque votaste dos veces, porque votaste por el candidato del PIB y votaste por el Popular, doble voto es nulo. Esa era la posición del Partido Nuevo Bueno, ellos Progresista. decían, era el voto de las tres cruces, porque ellos decían que una elección no era para mantener vivo un partido. Si tú votabas bajo el insignia de un partido, por lo menos, y la ley de ellos dice esto hoy. Pero es que la ley en ese momento, la ley de 77, en ese momento... Tenías tres maneras de dejar inscrito un partido. Una de ellas era por la insignia. Por la insignia. Y ahí te tumban del caballo. El argumento lo tumbaron del caballo con eso. Ellos lo que decían era que los independentistas que habían votado bajo la insignia, por lo menos debían dejar un voto a un funcionario, haber votado por uno de los dos funcionarios en la papeleta estatal. Y se dieron varios casos que no eran tanto, eran 6,000 y pico de... Ganaron por 3,000, tú sabes. Pero, hombre, pero es la ley que yo... Bueno, Nelson, no es que tan solo esa era la ley. Los manuales, y te voy a contar esta historia que esta la viví yo. Tú estabas de comisionado ahí. Y estaba el caso en la federal ahí en... Que estuvo de más con Domínguez. Ese caso estuvo de más. El manual del PNP decía que se adjudicaba de esa manera. Entonces luego van al tribunal a plantear todo lo contrario a cómo habían enseñado a su elector a votar. A sus funcionarios a contar. Exacto. Te quiero contar esto y los amigos. En una de las noches allí en el Tribunal Federal, yo estoy allí porque, y yo moriré con esta información, una persona ligada al Partido Nuevo Progresista, bien súper ligada al Partido Nuevo Progresista, un jueves, yo me quedaba en San Juan por el recuento, se comunica con mi oficina para hacerme llegar el manual del PNP. Yo lo tengo, lo dejé en mi carro y ese sábado había una fiesta en el bufete de un abogado de allí de Río Piedra. Yo voy a la actividad, como me estaba quedando en San Juan, como a las 2 y pico de la noche, me da con abrir el sobre. Cuando veo ese manual, a esa hora yo llamé a Aníbal. Mira, tengo esto aquí, así, y quedamos en llevarlo al tribunal. Cuando lo estoy llevando allá,
Pues yo no sé si tú te acuerdas que al frente allí al Tribunal Federal, eso eran multitudes de PNP. Y, tú llegabas allí y los que estábamos atendiendo el caso, tú llegabas y tenías que salir a las 1, a las 2 de la mañana cuando se fuera esa multitud. Y de repente el equipo de abogados de local, porque teníamos una representación de Estados Unidos, me pide que yo tengo que ir a Puerta de Tierra. Y yo digo, mira, yo no tengo forma, eran las 8:00 y pico, me van a matar ahí. Mira, y ha llegado una escolta de policía, abrieron aquello como Moisés abrió el Mar Rojo. Y entraron las patrullas allí al Tribunal Federal. Yo estaba esperando allí en Redondel. Me sacan de allí. Cuando estoy llegando al Puente de los Hermanos, había una controversia encima que tenía que ir a pasar. Yo no voy a pasar por ahí, a mí me van a matar ahí. Eso me pasó a mí me pasó eso. El detalle es que ganamos el caso, lo ganamos en Boston, no fue revocado por el Tribunal Supremo. Hay una foto que yo publico en mi página de Facebook del momento que estamos cruzando el puente allí en Baltimore. Boston, perdóname. De todos los que fuimos el día de la vista, que fue allá en... Porque ustedes se van caminando así tú no tienes esa foto. ¡Qué charro! La foto, pero tú no tienes esa foto. Eso es charro ahí. Sí. Pero total. Sí, yo recuerdo esa foto, sí, que parecían los Pinky Blinders. Los maletines aquí, unos gángsters. Mira... Bueno, pero el detalle es que se resuelve esto en un 26 o 27 de diciembre. Se resolvió bien porque es que cuando Aurelio Gracia resolvió que valían los votos, había 10 días para ir al tribunal y no fueron. Pasaron los 10 días. Eso fue lo que resolvió el Tribunal Federal. Mira, que estamos aquí Domínguez procrastinando con este caso tanto rato. Esta era la cuestión de desestimarlo. Bueno, el cuento corto es que pues Aníbal es juramentado como gobernador. Pero ahí, pues ya, perdimos las elecciones en el 2008 con Luis Fortuño y las perdimos bien feo. Sí, la paliza. La perdimos bien feo. Y nada, el gobierno, ahí es, como te dije en el primer programa, ahí es que por primera vez Luis Fortuño crea un código electoral nuevo. No una enmienda, porque hay gente que dice, no, las enmiendas. No fue una enmienda, fue una ley nueva, de arriba a abajo, en el 2011. Y llegamos al 12. Ahí empezamos con la data. ¿Qué noticia Mira, del 2012 ganó? Ahí ganó Alejandro. En el 2012, Alejandro García Padilla obtiene la gobernación, pero aquí ocurre algo interesante que no hemos mencionado hasta ahora. Hasta el 2016, del 2012 al 2016, el PNP es la última vez que tiene un bajón de voto íntegro. La última vez. O sea, el 2008, la elección 2012, fue tan dramática para el PNP que perdió mucho voto íntegro. Pero mucho. El 12, tú dices. Sí, la del 12. Porque hubo mucha abstención. Fortuño lo mandó a la abstención. Sí. Bueno, yo si ganó por de lo que yo he visto, 17,000 votos. Un tema de abstención, y es cuando se pudo probar, y hay medios periódicos que han hablado de esto, de muchos electores o ciudadanos que se fueron de Puerto Rico. Se fueron, literalmente se fueron. Eso explica bien por qué el PNP después montaba estas mesas en el 2020 y 2024 en los Estados Unidos, porque como tienen la lista de su voto de primaria, saben localizar que Nelson está en Tennessee, que Toñito Cruz está en la Florida, y los contactaron para hacerlos votar. Es la última vez, tú sabes que en el 2016 hubo un caso que se llevó en la Corte Federal para permitir, 2012-2016, para permitir que electores que no votaban en una elección se mantuvieran en el registro. Nuestra ley decía... Charlie el de Mayagüez, Charlie Hernández. Y lo ganó con un excelente abogado. Que costó un montón de dinero a la comisión, pero que eso son otros 20 pesos. No se pudo hacer efectivo porque ya estaba cerca de la elección. Fue efectivo para este año que te digo, 2016, y es la última vez que el registro electoral estuvo por las nubes, la última vez que el voto íntegro era la preferencia número 1. Sigue siendo hoy, pero ha disminuido. Hay que explicar una cosa, el voto íntegro, como yo lo veo, una de las cosas que significa es el voto, la adhesión del elector con el partido. Exacto. Más que con el candidato, con el partido. Corazón de rollo. Los dos principales partidos habían dependido de esto que tú acabas de decir, de una masa de electores que se movía con el partido.
¿Quién es el candidato a la gobernación? Poco importa. A quien sea, ajá. Yo voy a votar íntegro. ¿Ves? Y hasta el 2008, 2012, ahí empieza esas líneas a bajar. Yo hago en la publicación que hice sobre el resultado electoral de 2012-2024, hay una gráfica que ilustra. Que están en la página de Twitter, de X, bajo Gerardo A. Cruz. Ahí la pueden ver. Y ahí está cómo ese voto del 2000 al 2004 ha ido cayendo, pero de una manera increíble. Oye, tú tienes que también tomar en consideración, yo vi ese número. Hubo un bajón hasta de 300,000 en las elecciones de cuando el PPR entró. Ajá. Cuando el PPR entró, rompió mucho con el voto íntegro y ahí en adelante ha bajado todo el tiempo. Se ha escocotado. Antes eran 600,000 votos íntegros, casi 800,000 votos íntegros. Ahora no, ahora son 300,000 o 400,000. La cosa. Pero ocurre algo adicional, 2016. Esa elección es bien importante, esa es la que vamos a publicar en estos días. Que es ¿Cuál? que 2016. Porque en el 2016 tienes de candidato a la gobernación a dos personas independientes, que es la licenciada Alexandra Lúgaro y Manuel Sidre. Como tú decías, hubo un senador Y Chaco, en el Senado, Valgapidó, en el Senado, que llega a número 1. De 11 llega a número 1 independiente. Bueno, ¿por qué yo digo esto de los votos de Alexandra Lúgaro y Manuel Sidre? Porque hasta la elección anterior, el voto por candidatura eran 40 y pico mil puertorriqueños. Del 1.9 millones de electores, 40,000 votaban por candidatura. En esa elección de 2016 sube a 400,000 y pico de electores, mientras viene bajando el voto íntegro. Y eso rompió, Nelson, con esa tradición de control, y hablo de control que tenían los dos partidos principales, y hablo del mío también, de que podíamos mover a nuestro partido, no importa quién postulábamos, la gente va a votar por el nuestro. Y eso a partir del 2016 se acabó. 2020 llegan más partidos a la Comisión Estatal de Elecciones, Proyecto Dignidad llegó allí, llegó Movimiento Victoria Ciudadana, porque Alexandra, cuando mucha gente piensa que Victoria empezó en el 2016, no, Alexandra corrió sola. Ya en el 2020 sí hay un partido político y ellos disfrutaron mucho del voto que ellos cogieron como partido, y quedaron todos inscritos, pero el voto por candidatura siguió subiendo más. Y el voto íntegro sigue bajando en el 2020. Hasta el 2024, que según estos números, y los digo aquí, en el 2024, por ejemplo, el Partido Nuevo Progresista tiene 407,000 de 988 que llegó a tener en el 2008. Baja a 407,000. El Partido Popular, que es el partido que más votos íntegros ha perdido en todo esto, de 779, que es la elección esta de Aníbal Acevedo Vilá, que perdimos mucho, aunque subimos después con Alejandro, terminamos en 241,000. Y el PIB se ha mantenido entre 30 y 50,000 votos. Pero el voto por candidatura en Puerto Rico produjo Eliezer. Exacto. Imagínate. Tú sabes, entonces esto es otro Puerto Rico, es lo que yo quiero decir. Es otro Puerto Rico. Tema, lo que discutimos en el primer programa. Los partidos políticos, la pregunta de qué debemos esperar en el 2028. El Partido Popular no puede apostar en una división del PNP. No puede apostar en eso porque ya tú no tienes esa base tan grande de electores. No existe. No es que no la tiene, no existe. Pero no la tiene el Partido Popular, no la tiene el PNP, aunque el PNP sigue siendo un partido más grande que el Partido Popular Democrático. Tienes muchos electores, demasiados, sobre 400,000 electores que llevan ya básicamente 3 elecciones consecutivas votando por gente independiente. Electores sin compromiso con partidos políticos. Y te pueden apoyar aquí, pueden apoyar a aquel. Yo creo que Juan Dalmau, todos esos votos que obtuvo en esta pasada elección, desangra bastante al Partido Popular Democrático, pero también es receptor de esos votos por candidatura que nacieron en el 2016. Y él lo logró principalmente ¿dónde? En el área metropolitana, que es el informe que yo rendí de cómo el PIB lo disfrutó totalmente. En este 2024 inclusive,
que me falta todavía dos domingos para publicar, pero tengo los números. Juan Dalmau, el PIB, Juan Dalmau, todo es esa área metropolitana y un poquito del área oeste, como es Hormiguero y otros municipios por allí. Fíjate, eso que tú estás diciendo ahora, esos números, ese sonograma, esto explica el síntoma de por qué Juan Dalmau sacó tantos votos. Porque no fue el PIB que sacó los votos, pues sacó los 52,000. No, exacto, el PIB, exacto. Qué bueno que tú haces esa aclaración. El PPT, el Victoria Ciudadana se cocotó, sacó muchos menos. Bueno, por el arreglo que hace con el PIB. Sí, pero como quiere hacer PPT menos Lúgaro. O sea, Victoria Ciudadana es PPT más Lúgaro. Lúgaro se fue, se quedó PPT solo. ¿Sí? Y PPT en realidad no tiene mucho arraigo. Eso es un partido de niche que no es suficiente como para subir el ¿cómo se sabe? La marea. No puede nadar tan lejos. El asunto es que Juan Dalmau, para explicar qué pasaría con su candidatura en el 2020, para especular, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasaría con su candidatura en el 2028? Yo no la veo yo la veo con mucho menos votos. Yo pienso que no se va a repetir. No se va a repetir. Pero volvemos. Yo soy popular. Cuando yo me vaya de aquí, sigue siendo popular. Al de arriba. Pero va a bajar de abajo, de hecho. Ya llegamos a dejar de arriba, ahora vamos a dejar de abajo. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Que no puedes utilizar las reglas del pasado. Una división del Partido No Progresista, no puedes depender de eso nada más. No puedes depender de que tiene un Partido Popular sólido con la gente que ahí, que lo que pasa es que en aquella elección votamos mixtos. No, se nos fueron, nos perdimos, no están con nosotros. Y tienes un voto por candidatura de... ¿Tú sabes lo que son 400,000 electores? Entonces ahora fíjate, pero entonces... perdóname. Con una área metropolitana que tú dirás que antes... El PNP, yo te digo, estaba sólido. Tampoco es de dominio absoluto. Gana. Gana. Pero tienes un partido independentista allí bien ubicado. Entonces, la preocupación es si el Partido Popular quiere ganar, y vuelvo al tema que te discutí hace una semana atrás, la primera semana y el segundo programa. Si tú quieres eso, tienes que hacer clic con las alcaldías. Porque las alcaldías... En la medida que tú mantengas alcaldes haciendo cosas aparte, oye, no es que garantizas la elección, porque hay mucha gente votando ya porque me da un buen servicio. Pero esa tesis tuya, la que acabas de decir ahora, que es la del triángulo que hablamos en los programas anteriores, que yo estoy de acuerdo contigo, no encaja, o cómo tú le encajas con el asunto de la candidatura. Porque fíjate, a menos que tú me digas, mira lo que voy. Yo veo a Pablo José con esa imagen de señorito español tipo Hernández Colón de los años 80 que no hace clic con nadie. Entonces veo a Jennifer, que es la candidata del boricua bestial, la tipa la tipa que está por ahí, que le cae todo el mundo, ¿sabe? Entonces Dalmau tratando de hacer, yo me acuerdo cuando usted le decía Floripondio a Ojeda, con ese porte y la cosa, en términos de el folk, en términos de hacer la campaña a la gente, ese look de Pedro José no pega, mano, como yo lo veo ahora. De Pablo José. De Pablo José no pega, pues, porque es una cara de como lo que pica el pollo que no hecho nada en la vida. ¿Qué necesita el Partido Popular hoy? A menos, perdón, para terminar la idea, a menos que él pueda, con ese peinado tipo de las ¿te acuerdas de las lambías vacas que notaban los mamás cuando eran chiquitos? Así, ¡fua! Para el lado. Así que uno veía con el pelo todo sudado y se le paraba así. Ese peinado de lambía vaca que él tiene de los años 70, out fashion, anacrónico. Si eso él lo utiliza para lograr pega y lograr el triángulo dentro del Partido Popular y así subir la marea de votos íntegros, porque esa debe ser, bueno, eso es tu tesis.
Bueno, Mi estrategia sería esa. Quizás así lo puede hacer dentro del partido, pero afuera, con ese look que tiene, hermano. Pero es lo que te quiero decir. Si yo lo coge en una tengo... cancha, cualquiera lo coge. ¿Sabes? Es difícil. Tú vas a una cancha para un sexto y tú ves a Jennifer y tú puedes bufiar con ella. Pero con este tipo, que se va a sentar al lado con las tenis caras, con esa cara como el pollo. Deja de darte dos datos interesantes, a ver si me logras comprender. En el 2000, en el 2016 y en el 2024, nuestros alcaldes, sus votos le ganaban, si fuera esto posible, sus votos del 2016 no tan solo le ganaron a Bernier, se ganaban a Ricardo Rosselló. Dije los municipios populares. La ventaja era tal que podía compensar la pérdida de los 30 y pico municipios que perdieron. Sí, San Juan lo perdían por poquito, no como ahora. 2016, acuérdate que en San Juan estaba Carmen Yulín que ayudaba. Eso lo perdimos ya. Sí. 2024, dos elecciones después, eso todavía se repite en el Partido Popular Democrático. La cantidad de votos que generan los alcaldes populares, no talcarse, los electores han aprendido a votar, y dicen, no, Nelson es que me da servicio, me hace bien el trabajo, olvídate de lo que es representar su partido, yo voy a votar por él. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas ¿Qué a pasa? trabajar eso? Se ganaban a Jennifer González, los alcaldes populares 2024, ya no 2016, cuando el voto 24 estaba allá arriba, todavía hoy superan a un candidato a la gobernación. Okay. Alcaldes populares. ¿Por qué yo insisto en esto? Si el Partido Popular logra, si Pablo José, déjame ir más específico, logra hacer ese clic con los alcaldes del Partido Popular, tienes mejores oportunidades para que no tengas que depender en la mera división Toñito. Del PNP, porque la división ya vemos que no es suficiente. Toñito, la pregunta que yo te hago es esta. Ya es una pregunta a ti. ¿Tú crees que tú puedas ir con ese gospel y convencer a los alcaldes y primero convencer a Pablo y a la gente que está alrededor de él? Bueno, ahí Okay. Es un trabajo, no. Oye, te estoy hablando de 4 elecciones donde ha ocurrido esto, donde tú tienes a los alcaldes por un lado y un candidato a la gobernación por otra. Y en ese partido es que Pablo José y su gente entienda la importancia de que no puede... ¿Y te hacen caso? Déjame decirlo en la frase que te dije hace un programa. Que el Partido Popular ya no es puerta de tierra. Que entiendan eso. Eso yo se decía a Jesús Manuel. ¿Te hacen caso? Nosotros no somos el Partido Popular. El Partido Popular son los 45. ¿Te hacen caso? Depende. A mí no me tienen que hacer caso. No, a eso te hacen caso. Cuando tú lleves eso allí, mira, esto es lo que hay, esta es la explicación. La última publicación. Esta es la lectura del sonograma. El sonograma dice esto. Tiene última, un tumor ahí de 4 tienes que bregarte con ese tumor. De la última publicación que hice del 2012, mi teléfono suena otra vez de algunos alcaldes, incluidos senadores. Mira, vamos a sentarnos a hablar. Deja que vea el 2016. Porque yo estoy convencido, por tercera vez, mucho del voto que acumulan los alcaldes por el servicio que ellos dan, buenos alcaldes, bla, bla, bla. Oye, pero hay una realidad. Tú tienes un comisionado residente que logró mejores números que Jennifer. ¿Qué vas a hacer con Aponte? ¿Cómo logras mantenerlo? ¿Qué vas a hacer con Aponte? Ustedes perdieron Carolina, ¿verdad? ¿Cuál Aponte? El alcalde. Perdieron Carolina. Municipio. Aún con Aponte. El distrito, los dos los dos senadores. Perdieron el 40. Carolina. Oye, perdieron el 40, que es la joya de la corona de Carolina. Tú sabes. Dejen que fuerte que tengo estudios. Entonces, yo lo hice también. ¿Entiendes? El alcalde de Carolina no hizo nada. El de Trujillo Alto, ¿qué hizo? Bueno, ganó Rivera de nuevo, sí. ¿Verdad? Tú sabes, yo no sé, esto... Pero si yo te fuera a decir no hicieron nada, que esa no es mi contestación, pero si te lo fuera a decir, lo que estoy diciendo es que 2028 tenemos que hacer las cosas distintas. Si repites el mismo error del 2020, pues todos sabemos. En política se supone que tú cojas números como estos y digas, si repito lo que hice en el 2020 y el 2024 y yo le añado y lo que hiciste en el 2020, lo que hiciste en el 2026, va a tener el mismo resultado. ¿Quieres hacerlo distinto? Tienes que unir esas campañas. Perdió Santa. Sí. Perdió Santa en el 32, él de verdad, que hizo Wilito por él. Es verdad que Gurabo está bien fuerte y está creciendo. Pero me estás dando la razón. No, claro, yo te estoy dando la razón. No están haciendo el trabajo, tú sabes. Ajá.
Y tú tienes unos... pierde Jesús Santa, pierde Ángel Mato, perdió Ramón Cruz, que venía ganando Ramón Cruz, el de Yabucoa, Patillas. Y el senador perdió también. Que venía ganando. Ramoncito ese. Sí, venía ganando en un distrito, el 34, que había sido PNP, se lo logra quitar en el 2012 y lo ganaba súper cómodo y lo pierde. Y tiene otros distritos por ahí que habían algunos que estaban finitos, pero tienes otros distritos. ¿Quién ganó la alcaldía? El Partido Popular. Y la ganó cómodo. ¿Y el Senado? Lo perdimos. Me está dando la razón. Yo estoy dando la razón. Sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo. Pero la pregunta es... Es más, el distrito que mejor yo domino, porque vengo de ahí, tiene varias elecciones o mayoría alcaldes populares del distrito de Carolina, o por lo menos 5 y 5, que llevamos 2 elecciones 5 y 5. Y el cuatrienio pasado ganamos un solo senador. Y en esto ninguno. Mira, yo espero no verte con esto en la playa de Ceiba hablando solo. Yo se los dije. Bueno, yo... este trabajo, es bueno que los amigos que nos están viendo sepan. A mí me gustan los números, tú sabes que me gustan. Es que hacen falta los números. Y yo decía, yo había hablado con la compañía Calanglero, uno de los almuerzos que tuvimos. Yo decía, esto yo lo hago entre junio y julio y ya para agosto termino. Terminé la primera semana de diciembre. Porque esto, tú sabes que el que está en el mundo electoral tiene que verificar, verificar, y no es fácil. Y que te da seguidillo. Y entonces llega un momento que por la noche los números te van corriendo por las columnas. Tú sabes, es tedioso. Pero cuando lo ves aquí ya, tú dices... Y claro, yo trato de ilustrar unas cosas en términos generales, pero no dejo de ser popular. Y lo que estoy tratando de advertir al Partido Popular Democrático, no confíen en la división del PNP, no confíen. El PNP casi necesita las primarias para luego juntarse. Y lo han hecho no una, no dos, 3 veces. Y con éxito. Bueno, Toñito, yo no soy popular, pero si Orville llegó. No, yo no soy popular, pero yo puedo respetar un trabajo bien hecho y un análisis bien hecho y una teoría bien fundamentada. Y ciertamente el triángulo que al revés, que estamos hablando aquí, es lo que procede que haga el Partido Popular. Todos los partidos, el PD debería hacerlo también, todos los partidos deberían hacerlo, pero los populares, ¿sabes? Que son los partidos hegemónicos. Si quieren competir, tienen que hacerlo. Yo creo que eso procede. Si Pablito con su looks de Camilo VI puede hacerlo, pues no sé. Si puede unir a los representantes, yo no sé. Pero si no lo hace, eso es un sine qua non, ¿sabes? Eso es un sine qua non, es necesario. No es suficiente, pero no es necesario. Si no lo pueden hacer... Yo contentísimo de las recaudaciones, las vi, que bueno, requiere trabajo. Va a requerir... Yo parto de esta premisa que no hemos hablado, no me has preguntado. Si yo pienso que el PNP va a enmendar el código, sí lo va a enmendar. Te dije en el primer programa que lo tienen que hacer. ¿Tú lo dijiste? Sí, que lo tienen que hacer por sobrevivencia, para proteger la mejor herramienta que tiene el PNP, el voto por correo, que no es absoluto el partido PNP. Yo lo discutí también en un artículo. Ellos tenían un 50 y pico %, casi un 60%. El resto, el 40%. Usted tiene más domicilio que ellos, ¿verdad? Pero nosotros dominamos el domicilio, sí. Pero esta forma en que se quiere liberar el voto por correo, pues peligrosa. ¿Hay antídoto para eso? Sí lo hay. La fórmula de Luis Acevedo cuando ganó San Juan, tienen que recusar. No hay de otra. Yo creo que hace falta que el Partido Popular, yo no soy popular, repito, pero esto es un sistema persativo, la política es inminentemente persativa, hace falta que el Partido Popular tenga más fuerza. Sí. No sabes, pues ya que son hegemónicos, ya que están ahí, pues hagan su trabajo. No hagan como una vez me dijo una vez, algo hizo un comentario. Dice, oye, no hay un trabajo más cómodo que ser oposición, que ser popular en oposición. No hacen nada. Bueno, mis amigos, Toñito, gracias de verdad. A ti. Gracias, se acabó el programa. Mis amigos, espero que les guste. Gracias por escucharnos y que Dios bendiga a Puerto Rico. Amén.